Sí, perfectamente. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Y si quieres, nada más esperamos unos 2 minutitos en los que se conectan los demás. Ya estamos Perfecto. teniendo conexiones. Francisco, ¿sigues ahí? Sí, Ok, perfecto. Ya tenemos algunos conectados entre las perfecto. diversas plataformas y el Zoom. Entonces, si quieres, vamos comenzando para empezar a tiempo. Nada más es una pequeña presentación tuya para aquellos que han escuchado de Francisco. Es licenciado en Economía por la Universidad de Alicante. Tiene un máster en Dirección de Marketing y Dirección Comercial por Fundesen Business School y un máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Alicante y también un diplomado en Pedagogía y Didáctica de la Educación. Ha trabajado como economista en Cámara de Comercio de Alicante y como consultor en los departamentos de Marketing Internacional de HIPTEN y Grupo Intex. Te damos la bienvenida. Antes que nada, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de tenerte a bordo en este congreso y pues adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo y un honor el poder compartir la experiencia con todos vosotros, con el Tecnológico, que para mí es una institución maravillosa y siempre la considero top, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho en la organización, a todos los alumnos y alumnas que estáis participando en este congreso. Y bueno, le digo a todo el mundo que se conecte, que no se pierda ninguna ponencia y en especial tengo a dos muy buenos amigos también participando en el congreso, que son Paco Lorente, que lo tenéis luego más tarde a las 6 p.m, que va a hacer una charla súper buena. Y mañana tengo otro gran amigo que es Maxi Silvestre, que creo que está a las 11 a.m. Así que, bueno, pues súper feliz de compartir con ellos y con el resto de ponentes que, por lo que estoy viendo, pues están haciendo unos contenidos magníficos. Bueno, yo os voy a hablar de sesgos cognitivos en e-commerce. Suena un poquito raro, lo sé, pero es un contenido interesante. Simplemente pues vamos a hablar con varios ejemplos de percepciones, de cómo nos comportamos en esa relación entre la marca y el consumidor cuando hay una pantalla por medio en este mundo digital que nos está transformando y que en esta época tan complicada que nos está tocando vivir con la pandemia, pues nos está ayudando, como es el caso, a poder compartir conocimientos, aprender y bueno, pues al fin y al cabo seguir, porque es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, seguir evolucionando, seguir investigando, seguir formándonos y voy a intentar poner ese granito de arena y por favor, cualquier pregunta que tengáis, al final Mariana supongo que va a recoger las preguntas y estaré encantadísimo de poder resolverlas. Os he preparado un índice muy básico, muy sencillo, dado que tenemos una hora de tiempo para que veamos pues, algunos conceptos interesantes de una forma lo más familiar posible para que se entiendan perfectamente. Luego lo ilustraremos con ejemplos para dejaros tips y herramientas de cara a que pueda ser de utilidad en el presente y en el futuro. Y bueno, todo esto cambia muchísimo, lo digital vuela, pero este concepto del sesgo cognitivo se puede ir manteniendo en el tiempo simplemente cambiando la orientación de cualquier cambio digital que tengamos. Vamos a ver primero el concepto de sesgo cognitivo y qué tipo de influencia, bajo mi punto de vista, tiene en el marketing. Es un concepto muy curioso, muy interesante y de gran utilidad. Vais a ver luego con los ejemplos que muchos de ellos, o prácticamente todos, ya los conocéis, pero tienen un fundamento. Es decir, conociendo ese fundamento, podemos ver en función de qué tipo de producto, qué tipo de servicio, qué tipo de mercado, qué tipo de consumidor, cuál de ellos sería más interesante aplicar y sobre todo qué productividad nos puede dar a nivel e-commerce. Vamos a ver también en el punto 2 cómo es el escenario digital actual, muy breve, y simplemente voy a intentar hablar de un concepto que es la omnicanalidad, que seguro todos y todas conocemos, pero le quiero dar la importancia que tiene para poner al consumidor en el centro y arroparle con todos los contenidos de marca para intentar seducirle y ser su opción favorita. Ya los ponentes que me han antecedido
han hablado de esto también, desde otro punto de vista. Vamos a hablar luego, entrando ya de lleno, en los sesgos cognitivos. Yo he hecho una selección de 7. También os remitiré a mi blog personal, donde ahí tenéis mucho más. Es un blog, franciscotorreblanca.es, que ahora os lo comentaré, donde escribo a diario desde hace casi 7 años y ahí tenéis muchísima información, entre otras cosas, sobre este concepto. Y finalmente, pues unas breves recomendaciones sobre cómo utilizar estos sesgos cognitivos. Yo he seleccionado 7, como decía, pero hay muchísimos y sobre todo muchas variantes y mucha similitud entre algunos de ellos. Bueno, vamos avanzando. Ahí tenéis mi correo personal para cualquier duda que pueda surgir a partir de este momento. En adelante, respondo siempre y rápido y estaré encantadísimo de poder ayudaros con más información, con cualquier duda que podáis tener. El blog personal, franciscotorreblanca.es, como os decía, ahí tenéis muchísimos posts, aproximadamente 2.500, y marcas, productos, consumidores, mercados, creatividad. Hay muchos contenidos que creo que os pueden ayudar en un momento determinado, si echáis mano del blog. Mi página LinkedIn, Francisco Torreblanca, tal cual, y Instagram, bueno, pues que es donde me muestro un poquito más humano dentro de todo lo profesional que suele ser mi ecosistema de redes, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, como la presentación la compartiremos, pues tenéis todos los datos ahí. Vamos a empezar, vamos con el concepto de sesgo cognitivo. Como os decía, es un concepto tremendamente interesante, aunque a priori suene un tanto científico, ¿no? Que lo es, tanto raro. Pero vamos a intentar familiarizar, es decir, hacerlo fácil y sobre todo hacerlo entendible y aplicable al día a día, ¿no? Al día de la empresa e incluso al día a día de la educación, de la formación, etc. Lo voy a mostrar con un ejemplo, voy a hacer una pequeña tontería para captar la atención, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de expectativa y realidad para introducir ese sesgo cognitivo. Fijaros que aquí tenemos a una chica que tiene a su mascota. Seguramente muchos y muchas de las personas que nos están viendo ahora pues estarán pensando, pues fíjate, yo tengo mascota. Seguramente muchas de ellas pensarán, yo quiero hacerme una selfie con la mascota, pero la mascota normalmente no está por la labor, ¿vale? Yo tengo un comportamiento racional en ese momento, sé lo que quiero hacer. Por contra, la mascota tiene un comportamiento irracional, no sabe qué es lo que queremos poniendo el móvil así, no capta bien la idea, ¿no? Esa es la expectativa, me va a salir la selfie perfecta. ¿Cómo sería la realidad? La realidad sería bien diferente, sería algo así. Es decir, la mascota pues seguramente actuará del modo que considere y se pondrá a jugar con nosotros, hará de todo menos posar perfectamente para la foto. Como os decía, expectativa y realidad. Aquí hay un sesgo cognitivo, es decir, yo espero una cosa, mi mente está pensando en que todo va a salir perfecto, o al menos la acción que yo deseo. Sin embargo, la realidad me muestra otra cosa. Pero mi mente ya había elegido cómo quería que fuera perfecto. Seguramente luego es imperfecto. Bueno, eso es un acercamiento ya al sesgo cognitivo, ¿no? Lo que yo espero, lo que yo selecciono, lo que yo quiero percibir y luego lo que realmente ocurre. Hay una marca que se llama Put Selfie que ha logrado crear un producto en base al insight de hay usuarios que tienen mascota que desean que su perro, su mascota, atienda perfectamente a la selfie. Pues sí los hay, y además muchos, y además en muchos países. Bueno, y crearon este producto tan absurdo a priori, pero que ya está en muchos países comercializándose, y que soluciona el problema. Ese insight da una idea, ¿no? Fíjate que es un simple soporte de plástico con una pelotita de tenis que lo colocas en el smartphone y automáticamente el comportamiento, la conducta de la mascota cambia porque ya está percibiendo algo, lo estamos llevando a nuestro terreno, de algún modo la estamos engañando para que pose. Y pasan cosas muy curiosas. Luego la mascota va a pedirte que lances la pelotita para jugar, te la va a devolver y ella va a ser la que te pida la nueva selfie. Es decir, estamos cambiando el modo de conducta.
Bueno, aquí hay muchos sesgos cognitivos escondidos, pero todavía no voy a entrar ahí, simplemente quiero haceros pensar. Si no queremos comprar el Put Selfie, lo podemos hacer en casa sin gastarnos nada de dinero, nada de plata. Podemos hacer un modo low cost, ¿vale? Ponemos ahí una rodajita de un embutido o de cualquier comida y también va a funcionar, ¿eh? No hace falta que nos gastemos el dinero en comprar el producto. Bueno, esto es una pequeña tontería, simplemente para que recordéis el concepto. En marketing todo depende de cómo se interpreten las cosas. Esto es importantísimo. Nosotros podemos trabajar creativamente, estratégicamente en una idea, trabajar sobre ella, ponerla en el mercado, comunicarla, pero luego depende del consumidor la percepción y depende de la primera percepción lo que puedan interpretar el resto de consumidores. Vamos a verlo como un ejemplo muy interesante. Vais a ver unos niños estrenando un nuevo parque de juego con 2 toboganes de diseño, ¿vale? Con unos trazados pues, interesantes, bastante diferentes a lo habitual. Y vamos a ver que quien ha creado este parque tiene una expectativa, y es que los niños utilicen el tobogán. Vamos a ver la realidad, vamos a ver cómo hay un niño que empieza a hacer una cosa que a él le apetece, es su propia percepción de la realidad, y vamos a ver cómo los demás, en una conducta de rebaño, imitan al niño, al primer niño. Es importantísimo porque vais a ver lo que ocurre en el vídeo, que no tiene sonido. Vais a ver que todos los niños usan el resto de cosas que no son el tobogán. Es súper curioso, nadie usa el tobogán simplemente porque un primer niño empezó a darle un uso diferente. Hizo una propia interpretación de la realidad. Usó todo menos el elemento para el que estaba concebido el juego, la diversión, que era el tobogán. Bueno, pues esto nos pasa exactamente igual en las empresas. Cuando lanzamos un producto, lanzamos un servicio, lo hacemos perfecto, creativo, estratégico, y puede que esos primeros consumidores lo interpreten de otra forma y le den o bien un uso diferente o bien no entiendan para qué ha sido concebido ese producto. Aquí habría un sesgo cognitivo, ¿de acuerdo? Es una interpretación parcial o diferente de la realidad. Bueno, todo esto es una introducción antes de entrar de lleno en el concepto, porque hay un reto en el marketing actual, insisto, que es captar la atención del consumidor. Pero tenemos que asegurarnos de que esa captación de la atención es como nuestra marca quiere que sea, ¿de acuerdo? Es muy importante. No vale confiarse. Vamos a ver un ejemplo. Si yo os dijera que hay una ONG llamada Animal Life, es una ONG brasileña, ellos se encargan del cuidado de los animales, del respeto por su vida, de que tengan una vida digna, bueno, pues todo lo que se puede pedir bueno de los animales, ¿no? Vamos a ver un vídeo de una pequeña campaña que hicieron, es muy breve, pero muy divertido, muy creativo, y el vídeo nos va a llevar a pensar directamente en una primera percepción. Conforme vamos viendo el storytelling de este vídeo, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia percepción de la realidad y pensar cuál va a ser el final. Pero puede que el final sea inesperado. Es otro ejemplo más para ir evolucionando en esto del sesgo cognitivo, porque la primera idea que nosotros vamos a tener, probablemente, posiblemente, aunque ya os estoy alertando de ello, no sea lo que finalmente ocurra o suceda. Vamos a verlo. Sirvan las copas, pues, para ahogar esta traición chiquitita. Sirvan las copas, pues, para ahogar esta traición chiquitita.
las copas, pues, para ahogar esta traición chiquitita. Bueno, es un ejemplo simplemente, como veis, en la historia parece haber un final claro, ¿no? Parece ser que hay una persona que en la típica escena de aeropuerto, la policía le busca algo que parece que finalmente lo van a encontrar, pero no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje de la marca. El sesgo cognitivo nos lleva a cerrar la historia, ¿no? Como obviamente podría ser. La marca inteligentemente lo que ha hecho es romper ese sesgo cognitivo, esa percepción, ese primer juicio que hemos emitido al ver la secuencia, con un final inesperado, que es una especie de déjà vu, de regreso hacia atrás, donde esa persona en el pasado abandonó a un animal y ahora pues el karma, ¿no?, que llamamos, le devuelve de una forma bastante dolorosa a esa persona el hecho de haber hecho aquello mal, ¿no?, de haber abandonado a esa mascota. Y bueno, pues esa es la historia. Al romper ese sesgo cognitivo de esa historia no obvia, lo que hacemos es generar un recuerdo muy importante en el consumidor, en el usuario, en cualquier persona, y difícilmente se nos va a olvidar. Esto es la práctica. Vamos un poco a la teoría, a la definición de sesgo cognitivo, y simplemente me quedaría con, hay muchas definiciones científicas, pero me quedaría con una muy fácil, que es ese primer juicio o esa interpretación que es difícil de eliminar y que distorsiona la percepción que tenemos de algo, ¿de acuerdo? Otra tontería que yo digo, en redes sociales muchas veces circulan imágenes de este tipo, donde algún usuario inteligentemente, para generar tráfico, para generar conversación, para generar ruido, para captar seguidores, pone imágenes como esta y nos hace una pregunta, nos dice, ¿el gato sube o el gato baja? Automáticamente los usuarios lo que hacemos es emitir un juicio, siquiera sin querer, es decir, antes de que yo racionalmente quiera pensar si sube o si baja, mi cerebro ya ha decidido por mí y habrá visto primero o habrá percibido primero que sube o habrá percibido por contra primero que baja. Ese primer juicio, esa interpretación, esa distorsión de la percepción es bastante difícil de eliminar. Es decir, nos va a condicionar a lo largo del proceso. Aquí no importa porque nos da exactamente igual si el gato sube o el gato baja. No vamos a perder nada por ello, es una simple opinión. Pero cuando hablamos de productos, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos del entorno digital, cuando estamos delante de una web, de un e-commerce, que es el tema que ya empiezo a introducir, este tipo de cosas nos condicionan de tal manera que hacen que nuestra decisión ya tenga un desequilibrio hacia el lado que quiere la marca si es que ha usado bien el sesgo cognitivo. Lo vamos a ver luego con ejemplos, ¿de acuerdo? Un poquito más de avance en la definición. Es un efecto psicológico capaz de originar una desviación de lo que percibimos, ¿vale? Como decía anteriormente. ¿Qué genera esto? Pues un escenario, y aquí está lo importante, de alta subjetividad y de irracionalidad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver igualmente en los ejemplos. Muy subjetivo porque cada usuario lo puede percibir de una forma o de otra, y mucha irracionalidad, ¿de acuerdo? Porque si te pones a pensar seguramente no llegues a ningún lugar, como con el vídeo de Animalife. Es un final inesperado, digamos. Vamos a dejar el concepto de sesgo cognitivo aparcado por un momento. Me voy al escenario digital para entrar ya a hablar un poquito del entorno e-commerce y destacar un concepto que es la omnicanalidad, súper de moda y que es lo que el escenario digital nos está trayendo ahora mismo. La omnicanalidad no es ni más ni menos que la estrategia de contenido de canales cruzados que una marca puede usar para mejorar la experiencia de cliente y para impulsar una mejor relación con la audiencia.
para generar mayores puntos de contacto. Cuando empezamos con todo esto de lo digital, pues apenas nos situábamos en la primera columna de las 4 que veis en pantalla, en un canal simple, donde pues usábamos el correo electrónico, ¿no? Después empiezan a aparecer los móviles, el mobile marketing. Después todo va creciendo un poquito y empiezan a cruzarse algunos canales, pero ahora mismo el cambio es bastante diferente. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la omnicanalidad es diferente a todo lo demás? Porque la omnicanalidad significa simplemente poner al cliente en el centro y rodearle con todos los elementos digitales y alguno no digital disponibles, eso sí, cuidando el lenguaje en cada una de las plataformas para que en todo momento, esté donde esté, sienta que la marca está ahí. No se trata de hablarle directamente y no escucharle, sino, como han dicho los compañeros anteriores de las ponencias anteriores, fantásticamente, se trata de generar conversación. No descubrimos nada nuevo, es lo que hacemos día a día, pero el concepto importante es poner a ese cliente o consumidor en el centro. Y bien sea a través de email, a través de mobile marketing, a través de un marketplace, a través de una tienda online, a través de redes sociales, a través de donde sea, que sienta que la marca está omnipresente, pero que se está dirigiendo a él en particular. Bueno, pues esa omnicanalidad es esa evolución que veis en pantalla de la estrategia multicanal de la que venimos, ¿no? Multicanal, pues todos los canales van lanzando mensajes, pero en la omnicanalidad lo que hacemos es de igual forma, pero rodeando a ese consumidor, teniendo en cuenta qué nos tiene que aportar y qué conversación podemos generar y qué feedback va a retroalimentar y mejorar el proceso. Al final, como decía, y sigo rápidamente con esto, ponemos al cliente en el centro, establecemos todos los canales a su alrededor, integramos la comunicación de todos los canales, cuidando el lenguaje de cada plataforma, pero desarrollamos esa estrategia que se denomina Customer Centric, donde, repito, lo importante es el cliente, lo importante es el consumidor, lo importante es qué necesita o qué desea, porque esa necesidad o ese deseo cambia a veces diariamente. Y bueno, dentro de todo ese proceso que veis en pantalla de omnicanalidad, descubrimos, exploramos, compramos, preguntamos, usamos, tenemos engagement y es algo bidireccional, es decir, yo lanzo y el cliente me lanza, yo lanzo y el cliente me lanza. Se trata de interacción, ¿de acuerdo? Vamos a verlo luego con los ejemplos concretos de sesgo cognitivo. Como os decía al principio, yo he seleccionado 7. Hay muchísimos, hay mucha información sobre esto. Hay mucha información del sesgo cognitivo aplicado a cualquier tipo de canal, no digital o digital. El concepto es el mismo, lo que cambia es el canal. En este caso vamos a focalizar en e-commerce, en venta online, y vamos a ver 7 ejemplos que, como os decía, he seleccionado. El primero de los sesgos del que os quiero hablar se denomina cascada de disponibilidad. ¿Y en qué consiste esta cascada de disponibilidad? Pues bueno, aquí os pongo, siempre va a ser la misma estructura en cada uno de los sesgos cognitivos que hemos seleccionado. Primero vemos un poquito su concepto, vemos algún ejemplo, digamos, generalizado, y luego ya empezamos a verlo aplicado con ejemplos más concretos y con imágenes a lo digital, al e-commerce en concreto. La cascada de disponibilidad habla de cuando una creencia colectiva gana cada vez más peso siendo repetida de manera constante. Por ejemplo, en comunicación toda la vida se ha usado muchísimo, es decir, hay muchos medios que repetición tras repetición, o hay empresas que comunicando repetidamente alguna noticia, pues ha logrado implantar ese contenido en la mentalidad colectiva, hasta prácticamente hacerlo realidad. Lo estamos viendo en la actualidad
con, yo creo que el mejor ejemplo de la historia, ¿no? Con el coronavirus, que desgraciadamente estamos padeciendo, y os daréis cuenta de que la información de índole negativa suele tener una mayor influencia siempre que la positiva. Si hiciéramos un balance diario de todas las noticias negativas que recibo o todas las positivas, veríamos un desequilibrio en la balanza grandísimo. Lo negativo, por desgracia, suele tener mayor impacto que lo positivo. Bueno, de ahí que surjan cosas como las fake news, por ejemplo, ¿no? Y todas estas informaciones no veraces, pero que de algún modo logran colarse y en muchos casos impactar, convencer a la mentalidad colectiva, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo aplicado al e-commerce. Vamos a ver un ejemplo y vamos a traducir todo eso que hemos dicho en cuanto al su concepto con este ejemplo. ¿Cómo se puede crear una cascada de disponibilidad en un e-commerce? Bueno, pues por ejemplo con remarketing, que lo vamos a ver a continuación. El remarketing es una estrategia de marketing digital donde cualquier usuario que haya navegado por un e-commerce concreto, por ejemplo, pues imaginaros que he estado en un e-commerce o marketplace de venta de habitaciones de hotel, por ejemplo, o de viajes. Yo he estado navegando, estaba buscando, me ha gustado un hotel en particular, pero no he decidido la compra, incluso he podido abandonar el carrito o simplemente he consultado la ficha de un hotel. Pero el remarketing lo que hace, y ya lo sabemos todos, no es nada nuevo, es que yo, si sigo navegando en cualquier otra web que no sea la que abandoné, es probable que me encuentre casualmente con un banner, como veis en pantalla, abajo a la izquierda, donde está con el recuadro rojo, Hotel Cervantes, su precio, la web que yo visité anteriormente, y es como que me está persiguiendo. Yo estoy en una web de deportes, ya abandoné la de viajes. Este remarketing lo que hace es recordarme, insistirme que yo me dejé algo por ahí sin acabar, algo que probablemente me sigue interesando y algo que probablemente no sepa ni yo mismo por qué no ejecuté la compra en ese momento. Bueno, esta cascada de disponibilidad aplicada a e-commerce está fundamentada en lo que hemos dicho antes. Me regreso hacia atrás y vemos que la repetición de una noticia hasta que se implanta en la mente colectiva está aplicado aquí. Es decir, me lo van a repetir con ese remarketing aquí, si vuelvo a viajar a otra web posiblemente también, etcétera, hasta que o bien me canse de ello o bien diga, pues sí, tengo esto pendiente, ¿por qué no me lo quito ya de encima, acabo la tarea y lo contrato? Bueno, pues en eso consiste, ¿no? Esa cascada de disponibilidad aplicada a un e-commerce o a un marketplace, que sería el mismo papel. ¿Qué herramientas puedo usar yo para diseñar estrategias de marketing digital basadas en el sesgo cognitivo cascada de disponibilidad? Una ya la hemos hablado, el remarketing, que como veis en ese diagrama sencillo, ahí tenéis el resumen, el usuario visita un sitio web, analiza, elige o no elige, pero ese sitio web sabe por dónde haya andado ese usuario. Después programa pues ese remarketing para que, siguiendo el rastro del usuario, pueda ver la publicidad en otros sitios en los que siga navegando. Y de ahí, de esos otros sitios, por ejemplo, el periódico deportivo que vimos en el ejemplo, pueda capturar, rescatar, mejor dicho, otra vez al sitio web para o bien acabar la compra o al menos conseguir esa nueva visita y que acabe comprando cualquier otra cosa, ¿vale? Eso sería un remarketing fundamentado en esa cascada de disponibilidad, es decir, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es esa información la que intenta capturar. Eso está muy relacionado con los puntos de contacto que decíamos antes, con la omnicanalidad, es decir, esto es pura omnicanalidad. Yo estuve en una tienda online, me salí de ella, pero luego entré a otra plataforma o incluso a una red social, en Facebook, por ejemplo, y me sale justamente el anuncio del hotel que yo vi anteriormente en esa web. Me lo van a decir con el lenguaje de esa red social, pero me lo van a decir, me lo van a recordar y al final están pensando en cuál fue mi necesidad o mi deseo que no terminé de adquirir, ¿de acuerdo?
Bueno, espero haberlo hecho sencillo, espero haberlo hecho fácil, aunque detrás de todo esto hay muchísima estrategia, muchísimo trabajo, etcétera, pero simplemente para que veáis cómo el sesgo cognitivo sirve para diseñar algo que ya conocemos, que es el remarketing. Ahora bien, nos toca a nosotros, yo, en mi empresa, con mi producto o servicio, con mi tienda online, con mis competidores, con mi entorno competitivo. ¿Cómo lo hago? Ahí está vuestro papel. Bueno, pues sabiendo que hay sesgos cognitivos que funcionan de esta forma y que se pueden aplicar bajo herramientas como el remarketing, podemos diseñar la manera idónea de intentar captar a esos usuarios, ¿de acuerdo? Una cosa es pensar en remarketing como herramienta sin sesgo y otra cosa es pensar en el remarketing como herramienta fundamentada en ese concepto de repetición que nos da la cascada de disponibilidad. Es muy diferente, ¿de acuerdo? Hablamos de remarketing, ya sabemos lo que es, pero si le sumamos ese concepto estratégico del sesgo, todo cambia, todo es mucho más estratégico. Bueno, me voy al segundo de ellos. Se denomina efecto bandwagon. Bueno, vamos a ver qué es esto. Imaginaos que una vez que hemos adoptado cualquier tipo de opinión, pues extraemos el resto de cosas para apoyar esa opinión y estar de acuerdo con ella. Es decir, he tenido una primera percepción, todo lo demás ya me sobra y mi mente busca la forma de apoyar y de estar de acuerdo con esa primera decisión. Por eso os decía que cuando tengo un sesgo cognitivo, esa primera percepción es súper difícil de cambiarla. Se convierte en algo muy propio, muy tuyo, muy interno. Y es como que tú vas a actuar a la defensiva, porque ya tienes esa primera opinión que cuidar. Recordar el gato, o sube o baja. Si yo primero veo que sube, será muy difícil que me hagan cambiar de opinión y viceversa. Por ejemplo, si fuera del e-commerce, un ejemplo global, general, si adoptamos una dieta que hemos visto de una influencer o de un influencer en una red social tipo Instagram, o si apostamos por nuestro equipo favorito en una casa de apuestas, creo que tenemos la idea muy centrada, tenemos una opinión muy segmentada gracias a ese sesgo cognitivo. Y va a ser difícil que cambiemos de opinión. ¿Cómo voy a cambiar esa apuesta al equipo favorito? Porque me va a generar una sensación de pérdida, un riesgo, ¿no? Una aversión al riesgo. O cómo no voy a hacer caso a la dieta de este influencer que acabo de descubrir, que parece que funciona y que mucha otra gente sigue y parece estar feliz con ello. Bueno, son ejemplos, simplemente ejemplos. Voy a irme con un caso súper curioso que ha pasado en España hace nada, os diré que apenas 2 semanas. Es un supermercado alemán que tiene una presencia muy interesante en España, se llama Lidl. Y bueno, pues ellos tienen sus productos típicos de sus regiones, del país, etcétera, más productos de marcas españolas y de otros países. Tiene una implantación bastante interesante en el país, en España. Y no solamente vende alimentación, sino que vende algunos productos complementarios a la alimentación, a veces algo decorativo o algo de moda o algún elemento que suelen tener con poquitas unidades a un precio muy sugerente, muy atractivo y que simplemente actúa como gancho publicitario para que al final acabes en el centro Lidl comprando cualquier otra cosa. Es decir, son como productos gancho. Hace nada de tiempo lanzaron unas zapatillas deportivas con estos colores, que son los colores de la marca Lidl. Si veis su logotipo, pues es que están en la solapa de la zapatilla, son esos colores, el rojo, el azul y el amarillo. Bueno, pues son unas zapatillas atípicas, no son las típicas zapatillas que podemos encontrar en cualquier lugar y sobre todo atípicas porque es de una marca de alimentación, no de una marca deportiva. Su precio, apenas 20 euros, era muy atractivo porque estaban muy en tendencia con los tonos, las modas que ahora mismo estaban en nuestro territorio. Y sobre todo lo que fue muy interesante fue las unidades limitadas. Bueno, se agotaron en prácticamente el mismo día
y la marca sabía perfectamente qué es lo que iba a ocurrir. Generó una sensación de escasez muy notable, notabilísima. Al día siguiente, fuera de ese e-commerce donde estaban agotadas, donde no podíamos comprar, veíamos lo que veis en la parte derecha, y es que muchos usuarios habían comprado las zapatillas por 20 euros, sabiendo esa escasez, anticipándose, porque ya conocen la estrategia de la marca, y las ponen a revender en otras plataformas de e-commerce, pero en lugar de B2C sería C2C, es decir, en lugar de marca a consumidor, sería de consumidor a consumidor, ¿de acuerdo? Con aplicaciones móviles donde tú como consumidor puedes vender cosas a otros consumidores, pero fijaros el precio. Estaban prácticamente multiplicando por 10 el precio de la zapatilla que compraron ayer en el e-commerce oficial y poniéndolo a un precio desorbitado, lógicamente zapatillas sin estrenar, nuevas, al día siguiente. Y lo curioso de todo es que otros usuarios las buscaban y las pagaban a ese precio. Fijaros qué cosa tan increíble, ¿no? Tan sugerente. Bueno, de todo esto se puede aprender mucho y al final de cómo podemos utilizar este efecto bandwagon en un e-commerce. Bueno, pues podemos hacer o pensar hacer o diseñar lo que denominamos superposiciones de tendencias. Por ejemplo, muy relacionado con el ejemplo de las zapatillas que acabamos de ver, si sabemos que en otoño e invierno hay estudios, hay análisis, hay información del mercado, que lo hay, donde nos dicen, Fran, en este otoño e invierno de este año, el top 10 de colores de moda son estos. Son los que más se van a llevar, son los que las marcas van a lanzar en más propuestas, son los que más se van a ver. Bueno, pues basándonos precisamente en ese top 10 colores, que como veis están los tres, el rojo, el azul y el amarillo de la marca que acabamos de ver, ¿por qué no lanzamos una superposición de oferta, que es lo que tenemos al lado, una edición limitada? ¿Qué conseguimos con eso? Captar mucho tráfico para el sitio web. Lo de la venta de las zapatillas es lo de menos. Generar esa sensación de escasez, generar una sensación de urgencia y generar otro aspecto súper interesante, que es la presión de grupo. Es decir, se me adelantó todo el mundo, la compró antes que yo y eso me prohíbe el acceder al producto. Cuando tú prohíbes algo a alguien, lo que haces es despertar su deseo. Maravilloso. A nivel de consumo, no es lo mismo una necesidad que un deseo. La necesidad, como dice su palabra, la necesito. El deseo es algo totalmente irracional. Es que ya no solamente lo necesito, es que lo quiero a toda costa, ¿no? E incluso pagando 10 veces más por ello. Bueno, pues esta es la estrategia, ¿no? Podemos aplicar esto en nuestro e-commerce, podemos basarnos en una tendencia y generar una edición limitada puntualmente. Estamos hablando de otoño-invierno, pero podemos hacerlo en primavera-verano o podemos hacerlo en periodos de tiempo más cortos. Podemos hacerlo mensualmente, quincenalmente, depende de qué, del producto, del servicio, del entorno competitivo, de qué estamos haciendo en el mercado, qué ofrecemos al mercado. En función de eso, podemos diseñar este tipo de propuestas estratégicas. Tercero, pieza de información. Otro sesgo cognitivo interesante que hace referencia a la tendencia de las personas, de los usuarios consumidores, a depender demasiado, es decir, a tener un anclaje de un rasgo en particular a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si yo estoy navegando en un e-commerce, es muy interesante que la marca pueda mostrar el precio original tachado, por ejemplo, o diciendo que se sustituye junto al descuento, porque eso es un anclaje que hace a algunos usuarios hacer ver la percepción de ahorro, ¿de acuerdo? En lugar de poner simplemente el precio de descuento, poner el precio original junto al descuento, porque eso genera una sensación de ahorro inmediata y racional que te hace tomar decisiones más rápidas en algunos casos. Otro ejemplo de la pieza de información es sugerir que una opción es muy popular. Por ejemplo, yo estoy buscando algo y la web de la marca, la tienda online, me devuelve un mensaje que es: aquí tienen los más vendidos. Aunque tú busques esto, aquí tienen los más vendidos. ¿Qué me está diciendo?
que hay una presión de grupo, que hay mucha gente que está comprando eso, aunque yo no tenía pensado adquirirlo o interesarme por ello, es probable que este tipo de mensajes me genere ese anclaje y me haga tomar decisiones que en principio no iba a tomar. Otro ejemplo pues sería ofrecer un precio más bajo por unidad si compramos un producto en cantidad. Si estamos en la tienda online, seleccionamos un producto, pero al ladito me muestra que si me llevo 3 unidades, el precio automáticamente baja. Y me remito al primer ejemplo. Podemos tachar el precio de una unidad y mostrar el precio de oferta si compras 3, para que se genere esa sensación de ahorro. Son ejemplos. Me voy a un ejemplo en concreto, de un e-commerce en concreto, de una empresa española llamada Casa del Libro. Es una especie de e-commerce del libro, incluso también es un marketplace porque también participan pues otras empresas que venden aquí sus libros. Y bueno, imagínense que yo elijo, pues que soy un apasionado del marketing y de Seth Godin, por ejemplo, pues elijo el último libro de Seth Godin, esto en marketing, que lo tengo clarísimo que quiero ese. Aquí me sale, como veis, en el precio 14,20, pero arriba me dice, te ahorras un 5% porque valía 14,95. Mira, pues ya tengo una pequeña sensación de ahorro, ¿no? Pero además, justito debajo me sale esto de aquí. Oye, Francisco, también te podría interesar, ya que has buscado marketing y Seth Godin, en nuestro portal digital, en nuestro e-commerce, hay más libros de marketing y también de ese autor y de otros. Y me dice que probablemente me podría interesar. Ese mensaje puede variar. En lugar de también te podría interesar, nos puede decir el e-commerce, a otros usuarios también les ha gustado. Y eso todavía me hace pensar más, ¿no? Porque digo, si a otros les ha gustado, probablemente a mí también. Y ya empieza un autodiálogo entre mí y mí, es decir, no hay nadie más que yo y la pantalla, donde lo que me dice la pantalla, yo como usuario, pues casi que me lo termino creyendo, ¿no? En eso consiste un poco la pieza de información, en ese anclaje. Me están captando, me están anclando a esto. Yo quería una cosa, puede que acabe comprando los 3 de Seth Godin, puede que acabe comprando solo lo que yo buscaba, pero bueno, existe la posibilidad para la marca, gracias a este sesgo cognitivo, de que en lugar de uno acabe comprando más de uno. Tampoco descubro nada nuevo, pero lo que sí que pretendo es que conozcamos por qué hay una estrategia detrás de estas cosas y precisamente gracias a un sesgo cognitivo, en este caso la pieza de información. Fijaros, ¿cómo podemos aprovechar la pieza de información en nuestro sitio web, en nuestro e-commerce, en nuestro marketplace? Pues creando, por ejemplo, motores de recomendaciones, como hemos visto. Antes me ha dicho, Francisco, puede que también te interese esto. O puede que ese motor de recomendaciones, cogiendo el criterio marketing y el criterio autor, me devuelva otras cosas como, Francisco, estos son los más vendidos esta semana. Y yo diga, wow, me gusta el marketing, me gusta lo actual, quiero lo último, pero bueno, aquí veo que ninguno de estos es de marketing. ¿Qué me faltaría? La personalización, es decir, el e-commerce no se tiene que conformar con ofrecer al usuario lo más vendido de esta semana, pero de cualquier temática, sino que lo interesante es lo que tenéis en la parte derecha, la personalización. Si yo he buscado marketing y he buscado un autor concreto, estaría genial que ese e-commerce me devuelva resultados y me diga, los libros más vendidos esta semana en marketing son este y este otro. Lógicamente, dado que yo necesito o deseo ese concepto marketing en forma de libro, pues la probabilidad de que yo acabe comprando más de un libro, que es lo que yo tenía previsto, se dispara, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual digo, no descubro nada nuevo, simplemente son estrategias ya conocidas, pero lo que quiero que veamos es que detrás de esto hay un fundamento, y un fundamento en forma de sesgo cognitivo. Me voy al cuarto, vamos muy bien de tiempo, figura de autoridad, muy interesante también, y es una tendencia a atribuir una mayor precisión a la opinión de cualquier figura referente,
que puede ser una persona muy conocida o no, y estar influenciado por esa opinión. La opinión o recomendación de cualquier personaje público sobre cualquier producto o servicio, tenga relación con el contenido o no, suele influir. Voy a poner un ejemplo muy básico y muy actual. Si entramos en la web de Banco Santander, que es una de las principales entidades financieras españolas, ahora mismo veréis que lo primero que vemos es a Rafa Nadal, que como sabéis pues es un icono internacional, ganador nato, ¿no? Nos está diciendo aquí Santander One, o sea, nos está diciendo me asocio a todo lo que significa Rafa Nadal para mi marca, ¿no? Y encima el servicio le llamo Santander One, para más INRI, ¿no? Marketingianamente o estratégicamente es perfecto. ¿Qué genera esto? Pues cierta credibilidad. Hombre, si está aquí Rafa Nadal, pues seguramente será una buena marca, seguramente el producto es bueno y seguramente tiene cierta garantía, ¿no?, de éxito. No es cualquier cosa, ¿vale? Esto es un ejemplo global. Vamos a indagar para e-commerce y me voy a ir a otro portal digital enormemente conocido, que es Airbnb, que es esa plataforma de alquiler online de viviendas en muchísimos países. Y bueno, he capturado aquí algunas herramientas para poder aprovecharnos de la figura de autoridad. En este caso no vamos a pensar en Rafa Nadal ni en ninguna persona conocida, simplemente en otros usuarios que tienen ya bastantes testimonios escritos, es decir, que usan habitualmente Airbnb y son especialistas o casi expertos en recomendar o no un apartamento o una casa en concreto. Pues por ejemplo Antonio, que veis aquí, en su testimonio tiene muchas valoraciones y me está diciendo que la casa en concreto que yo estoy viendo en Airbnb es un loft con unas vistas espectaculares, ideal para personas que viajan por trabajo. Me está contando cosas que ni siquiera el dueño del apartamento me sabe decir. ¿Por qué? Porque él me da la opinión desde el punto de vista de usuario, pero me la da desde el punto de vista de usuario para otro usuario, que soy yo. Entonces, qué interesante es esto. Para mí, Antonio, aunque no es ningún famoso, pero si yo veo su valoración en Airbnb, veo que es una persona que tiene criterio, que me está diciendo la verdad y que su opinión me importa mucho más que la opinión del dueño del apartamento. Si me voy a la derecha, vemos datos de satisfacción y número de evaluaciones, por ejemplo. Pues veo que ese apartamento, si tiene 103 evaluaciones, pues no son ni una ni dos, son 103. Hay 103 personas que han visitado el apartamento y que dan una valoración, si el tope es 5, pues muy cercana al 5. Quiero decir, este apartamento es fantástico. ¿Esto no lo podemos llevar a cualquier tipo de e-commerce? Sí. ¿Podemos mostrar testimonios de algún modo que hagan que el producto o servicio que ofrecemos tenga una mejor valoración? Por supuesto que sí. Hay que cuidar mucho la veracidad y la garantía del comentario, es decir, no hacer trampa aquí. Exactamente igual mostrando datos, porque al final somos muy analíticos en algunas cosas. Datos que de un vistazo me digan, wow, 4,88 de 103 es una nota espectacular, muy cercana al 5, ¿no?, al tope. Eso me genera una confianza y una credibilidad inmediata, no tengo que investigar mucho más. Yo creo que ya lo tengo claro, me quedo este. Y esa decisión se suele tomar de forma rápida. Entonces, bueno, la figura de autoridad, como os digo, puede ser una persona súper famosa que una marca grande pueda pagar, como Santander a Rafa Nadal, o puede ser un portal como Airbnb o un e-commerce más sencillo como el de una empresa mediana o pequeña, que con usuarios prácticamente desconocidos, pero que son muy activos y muy creíbles en esa plataforma en concreto, nos den ese apoyo de credibilidad y garantía. El quinto sería la aversión a la pérdida. Muy sencillo. Todos tenemos miedo o aversión a perder algo siempre, ¿no? Esto representa digamos, el miedo, que es la palabra que yo diría. A veces el terror de no adquirir algo. Es como ese coste de oportunidad de, es que si no lo hago, otro se va a aprovechar de esto. Es que si no lo hago, mañana me arrepentiré. Por ejemplo, fundamentado en este miedo,
mensajes en un e-commerce como ahorra un 20% ahora, tiene más posibilidad de convertir que obtener un 20%. Obtener un 20% es ya, pero ¿y cuándo? Ahorra un 20% ahora es ya, es que si no lo pierdes. Entonces esa sensación, fijaros que es un truco de lenguaje simplemente, pero esa sensación de la hora me está diciendo, es que a lo mejor lo pierdo. No me está diciendo que lo pierda, pero yo puedo interpretar que lo puedo perder, ¿no? Es una percepción sesgada. Entonces, en este caso, recomendaros una trilogía estratégica que me encanta, que ya os he hablado de ella hace nada, que es la sensación de urgencia sumada a la sensación de escasez, sumada a la presión de grupo. Cuando trabajamos esos tres escenarios, en un e-commerce, el resultado prácticamente garantiza el éxito. Un ejemplo, navegando por Instagram, no hace mucho, pues vi un anuncio de publicidad de una marca que me ofrecía una caja de fotografía con luz. Primera pantalla, la de la izquierda, me decía en rojo, 60%, 60% de descuento. Y yo decía, es un buen descuento. Si seguía navegando, pasaba de pantalla, me decía, me tachaba el precio de $149, me lo tachaba a 49, son 100 euros de ahorro. Fijaros que ya cambia el porcentaje por la cifra neta y me dice abajo, cómpralo ahora. Es decir, es que a lo mejor entras luego un poquito más tarde y ya no está esta oferta. Yo seguí navegando, seguí avanzando en el proceso y ya veis que la última pantalla es definitiva. Decía, 14 personas lo están viendo ahora. Probablemente no queden 14 unidades. Y lo más importante, en 48 minutos 50 segundos y sigue descontando tiempo, esto se acaba. Entonces, fijaros que ahí vemos la sensación de urgencia, ahora la sensación de escasez, porque no hay muchas unidades disponibles, y la presión de grupo. Hay otros 14 que están mirando justo ahora, justo contigo, este producto. Tú verás. Entonces, esa sensación de miedo a perder la oportunidad de algo que no necesito, sino que probablemente el deseo ha sido inmediato, pues es muy interesante, es un ejemplo igual. ¿Cómo trabajar esto en nuestro e-commerce? Pues con textos sugerentes. Es decir, a la izquierda tenemos un ejemplo de Camper, que es una marca de zapatos de alta calidad, de alto precio, española, muy cómodos, muy de tendencia, bastante diferentes. Y en lugar de llamar al típico outlet como outlet, que ya nos está diciendo que son pues zapatos que son de otras temporadas, aún pues le han cambiado el nombre, le llaman Archive Collection y le ponen un contador debajo. Es como que, aunque sea el outlet, en realidad esto parece que sea algo diferencial, algo novedoso, algo único, algo que ocurre aquí y ahora y ya no vuelve a ocurrir porque el contador me está invitando a pensar así. Por tanto, usar temporizadores, como en el caso de la derecha también, suele funcionar. En la semana de Internet de HP, pues hasta un 20% de descuento si necesitas el portátil, si necesitas cualquier otra cosa de electrónica, ofimática, etcétera, pero tienes 7 horas, 6 minutos, 22 segundos y ese contador sigue bajando. Eso genera automáticamente a nivel de percepción una sensación de si de verdad lo quiero, tengo 7 horas para tomar la decisión, siempre y cuando nadie se me adelante. Ahí está un poquito ese juego del miedo. Esto hay que adaptarlo al caso individual de nuestra empresa, porque las condiciones pueden variar en función de qué producto, qué servicio, qué tipo de consumidor, etcétera, etcétera, como ya he repetido anteriormente. Bueno, vamos acabando y tenemos la tendencia a la reciprocidad, que es el sexto. Cuando alguien quiere devolver un favor a quien le has prestado otro pequeño favor. Por ejemplo, yo soy el e-commerce, estoy súper agradecido de cada visita que tengo, de cada usuario. Puedo ofrecer algo gratis al principio. Puedo ofrecerle un excelente servicio al cliente después de la compra. Puedo asociar la finalización del pedido con una determinada donación a una causa para que piense,
wow, qué buena es esta marca, ¿no? Yo estoy haciendo la compra y gracias a ella también estoy colaborando socialmente con algo, cosa que me genera una muy buena imagen del proceso y de la marca en cuestión. Un ejemplo de todos conocido, pues Spotify te dice, consigue 3 meses gratis de Premium. Aquí tienes, clica, tienes 3 meses gratis. Pruébalo, convéncete. Cuando han pasado 3 meses seguramente se te olvida que era gratis y ya te has convertido en pago. O bueno, al menos es un periodo muy estudiado para que el usuario diga, ahora ya no puedo vivir sin el Premium. No puedo volver a lo básico y total, por lo que vale, me quedo. La conversión es altísima. ¿Cómo puedo aprovecharlo yo en mi e-commerce? Pues pensando en ese sentido y siguiendo el ejemplo de Spotify, pues tenemos aquí uno como Evernote, donde nos dice, pruébalo gratis. Es decir, esto es un software donde te organizas tareas, te organizas la productividad de tus tareas, pero por mucho que te contemos, si no lo pruebas no te vas a convencer. Regístrate gratuitamente, aquí tienes unos días de prueba gratuita y luego si te convence ya te avisamos de cuando empiezas a pagar el servicio. Pero si no lo pruebas seguramente no te convencemos. O como os decía antes, muy interesante, súper interesante en modo marketing social, en la pasarela de pago de cualquier e-commerce, cuando vas a pagar, antes de pagar, que salga una casillita, por ejemplo aquí, un gift card, pero en este caso es una pequeña donación a una ONG con la que se colabora. Imaginaros que hemos comprado un Mac de 1.200 euros y la marca nos dice, espera, antes de terminar de pagar, ¿quieres pagar 5 euros más para esta causa social? Hombre, después de gastarme 1.200, vamos a hablar en dólares que quizás lo tenéis mejor asimilado, 1.200 dólares, pues por pagar 5 más y encima para una organización social, cuando me estoy comprando yo para mí algo de 1.200, pues no significa nada y encima mi autoestima se crece, ¿no? Pues es muy interesante. Bueno, y el último, el efecto Zeigarnik, vaya nombre. Cuando las tareas incompletas nos llaman en la cabeza y queremos completarlas. Esto es algo muy irracional, como dijimos anteriormente. Dicho de otro modo, el deseo de completar una tarea puede hacer que cualquier persona la recuerde hasta que se haya completado. Es cosa de nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre quiere, como el Tetris, completar las cositas, ¿no? Como el juego de Tetris. Y al final lo incompleto suele llamarnos la atención cada cierto tiempo. Llevándolos a un ejemplo conocido, Netflix, cuando nos pone una serie, fijaros que de capítulo a capítulo prácticamente hay una transición rapidísima. ¿Para qué? Para que te enganches al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así no te dejan ni respirar. Estás totalmente enganchado, ¿no? Eso es el efecto Zeigarnik. Si hicieran una pausa y terminara y tuvieras que interactuar y volverle a dar al play, no funcionaría igual. Eso genera un hábito para la siguiente serie, para la siguiente serie, para la siguiente serie y así para todo lo siguiente que quieras ver con ellos. Es un hábito que han creado y es fantástico, pero ese hábito se llama efecto Zeigarnik. Es el deseo de completar tareas. ¿Qué hace Netflix? Que completen la serie, sin que casi te des cuenta, ¿no? Bueno, llevado al e-commerce, uno muy interesante, FarmDrop, es un marketplace, un e-commerce, donde muchos agricultores locales de un determinado territorio, concretamente en Reino Unido, me encanta este sitio, venden sus productos frescos, hortalizas, frutas, verduras, etcétera, en este marketplace, y lo que hacen es ir premiándote con puntos que te van recordando constantemente que puedes canjear por otros productos, puedes hacer regalos a otros usuarios y así captan nuevos usuarios. ¿Y por qué te lo recuerdan tanto para que los gastes esos puntos? Precisamente para que no dejes de completar la tarea de canjearlos. Es muy interesante ese sentido. Conforme los vas canjeando o si los quieres regalar o hacer regalos, lo que hacen es captar a otros usuarios. Pero sobre todo, fidelizar al que ya tienen. Son ejemplos. ¿Qué podemos hacer en lo nuestro? Pues notificar constantemente los códigos de descuento, es decir, decirle al usuario que de verdad que lo gaste. ¿Por qué? Porque completando esa tarea genera el hábito de comprar en tu sitio. Y luego recordar constantemente productos que pueda haber en una lista de deseos, que puede funcionar si se trabaja bien fantásticamente,
la lista de deseos es lo elijo, lo selecciono y ya veré si me lo compro, pero lo tengo ahí. Hay que machacar, recordar constantemente esa lista de deseos, porque ya sabemos que hay una preferencia por alguno de ellos y con la repetición probablemente consigamos que se compre. Bueno, finalmente, y así cerramos en tiempo. Recomendaciones. Para cada uno, para cada empresa, para cada marca, el escenario cambia, pero estas recomendaciones más o menos son globales. Es decir, la primera, analizar exhaustivamente vuestro caso particular de e-commerce. No todos son iguales. Segundo, comprobar qué tipo de acciones están o no realizando los competidores. Muy importante. No debemos de copiar lo que hagan, tenemos que mejorar lo que hagan. Tercero, realizar procesos de prueba-error para testar las mejores opciones, porque todo esto no tiene una ley, no es científico, no sabemos si va a funcionar o no muchas veces. Así que a veces hay que atreverse a hacer esa prueba y error para testar qué es lo mejor que podemos hacer en nuestro e-commerce, en ese sentido. Cuarto, poner siempre al usuario como centro de la estrategia, como os dije antes, omnicanalidad, estrategia customer-centric y, finalmente, cumplir, por favor, siempre todo lo que prometemos en el e-commerce. Lo que digamos, lo que hacemos. Simplemente eso, fundamental. Bueno, espero que os haya gustado, sobre todo que sea de utilidad y si tenéis alguna pregunta, si no tenemos tiempo me la podéis hacer directamente en el mail o como digan los organizadores. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Francisco. Antes que nada, estuvo súper interesante tu plática de sesgos. La verdad, estamos justo a tiempo y ya acaba de llegar aquí Rosalid. Entonces, sí, como lo comentas, todas las dudas que nos surgieron te las iremos mandando por mail para que los Perfecto. chicos puedan poner en contacto contigo. Y pues, antes que nada, pues agradecerte por tu presencia, por tu alta disponibilidad y pues nada, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Bueno, un placer, un abrazo muy grande para México y cuidaros mucho, que vaya todo muy bien y adelante con el Congreso. Igual por allá. Chao, gracias.